y salió a la luz un tremendo caso de corrupción dentro de los jueces que estaba llevando el caso. En este caso, el juez Aurelio Quito, quien a días de ser dados la segunda sentencia, de la segunda instancia, se le encontró favorando a otro juez que se había pedido el cambio para que otro juez tome el caso. Kikinkunaka, bajo un mismo soltamio, Rikunajupanguichi. Hola, mi nombre es Alexis Grefa, soy un joven del pueblo quichua de Santa Clara, en la provincia de Pastaza. Pertenezco a la comunidad Hatun Atahualpa. Hemos creado un colectivo que se llama Piatua Resiste, que es un colectivo de jóvenes quichuas de ahí en la Amazonía. En el 2018, legalmente la empresa empieza ya a ingresar al territorio, como hacer el tema de socializaciones de alguna forma no consulta. En el 2019, de manera como ya más fuerte, una empresa hidroeléctrica sin consultar al territorio, pasando por alto la existencia de pueblos indígenas en el pueblo de Quichua de Santa Clara, en el territorio del cantón Santa Clara, inicia el trabajo de construcción de la planta central, de la captación también hacia el río Piatúa. Lo curioso de este caso es que para empezar a trabajar se hace con estudios medioambientales, de impacto medioambiental, tomados de otro río, que son de la misma empresa Yenefran, trabaja en el río Verde. Con el caudal de este río es que empiezan a hacer los trabajos, sin tener los permisos adecuados en principio, sin tener una consulta previa, y cuando nosotros empezamos a tomar en cuenta todo esto, empezamos a reclamar, ¿no? En la parte legal también, y también en la parte como territorial, en la comunidad, de exigir nuestros derechos, porque al final estaban afectando. Y nos dijeron que no, que la empresa estaba trabajando en una parte donde no existían pueblos indígenas, y sobre todo que no afectaban a los pueblos que estábamos habitando en las riberas del río. Demostrando nosotros también que somos propietarios de ese territorio de manera legal, con escrituras y con todo. Sin embargo, todo esto de la empresa hidroeléctrica es un proceso conjugado para la creación de la plataforma petrolera del bloque 28 en la provincia de Pastaza, que está justo en la parte norte del río Anzo, porque está en el mismo territorio. La hidroeléctrica no tenía ningún fin de abastecer energéticamente al país, porque en aquel momento el país contaba con 6 hidroeléctricas ya en construcción y algunas funcionando ya, y abastecía totalmente, y la capacidad inclusive alcanzaba para vender a Colombia. Como resumen del caso, puedo decir que en primera instancia perdimos porque no se reconoció la existencia de un pueblo originario dentro del territorio donde se iba a hacer esta empresa. Apelamos, en la cual nosotros presentamos las pruebas suficientes para decir que nosotros existíamos, que estábamos presentes dentro del territorio. Y una cosa súper importante dentro de este caso también es que demostró y salió a la luz un tremendo caso de corrupción dentro de los jueces que estaba llevando el caso. En este caso, el juez Aurelio Quito, quien a días de ser dados la segunda sentencia, de la segunda instancia, se le encontró favorando a otro juez que se había pedido el cambio para que otro juez tome el caso. Ahí está la explicación del por qué invirtieron tantos miles de dólares en este caso, y por qué inclusive al verse amenazados por la parte legal con una acción de protección que se presenta desde el pueblo quichua de Santa Clara, invirtieron tanto dinero en comprar jueces. El proceso fue difícil. Yo recibí la llamada de mi familia, de mis padres, como a contarme lo que estaba sucediendo en el territorio. No sabía cómo iba a apoyar, pero dije, tengo que estar allá con todos. Porque mis amigos estaban en las calles, ya habían hecho la primera movilización, habían cerrado la troncal amazónica. Empezamos a grabar. En aquel momento, en el 2019, nosotros no teníamos nada en nuestra organización, ni cámaras, ni micrófonos, nada. Y yo me acuerdo, una cámara totalmente pésima. Pero grabábamos con eso. En los videos que subíamos, inclusive están con marcas de agua, de los programas en los cuales editábamos. Pero de esa forma hicimos como mediático el tema de Piatúa. Entonces eso también jugó un rol importante dentro del proceso, y en segunda instancia nosotros ganamos el caso, en donde la empresa se le quitaron los permisos de funcionamiento, se le retiraron los permisos de impacto medioambiental, se le retiró los permisos de uso del agua, y una de las cosas importantes que no se ha cumplido, pero está dentro de la sentencia, es que la empresa tenía que pedir disculpas públicas al pueblo quichua de Santa Clara, cosa que no se lo ha hecho hasta el día de hoy. Ahora, el tema de Piatúa ha sido totalmente fortalecido.
Ahora todos pueden ver criaturas resisten en el mundo. Inclusive tenemos artículos en la revista Time, en el Daily Mirror, en Vogue. Son revistas a nivel del mundo en las cuales hemos posicionado el tema de criatura. Hemos empezado una campaña de lanzar y de poner como en el Ministerio de Cultura se reconozca el territorio del pueblo quichua de Santa Clara con todas sus cosas, las piedras sagradas, los ríos, los bosques, las cascadas y todo el territorio en sí como patrimonio natural e inmaterial del Ecuador. Y sobre todo reconocido para nosotros como pueblo quichua, que es nuestro patrimonio, que es nuestra vida. Y algo súper importante es el tema de fortalecimiento de identidad. Porque si tenemos jóvenes conscientes, personas conscientes de lo que está pasando en el mundo y con la empatía necesaria para cuidar y sobre todo rescatar lo que es nuestro y sin entender y dejar de ver al territorio como un recurso y empezar a verlo como nuestra casa, nuestro espacio de vida, permitirá que la lucha sea mucho más fuerte. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Harisa, Uyayaisha, Pachamuti, Uyayaisha, 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 Pachixis.